y un amigo personal además, a Álvaro Vidal, que es profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Derecho, y que permite coordinar estos conversatorios, esta instancia de intercambio de opiniones jurídicas, y que en este minuto transitamos, hemos hecho otros conversatorios en materia de derecho privado, y en esta instancia transitamos hacia perspectivas del derecho público. En la idea de preguntarnos básicamente si a partir de la idea de la ilegalidad se deriva necesariamente la falta de servicio. Con lo complejo que ello es, intentamos enviar la mayor cantidad de antecedentes posibles en sus correos electrónicos. Quienes no lo tengan, después me los piden porque se los vamos a hacer llegar. Los fallos que comentarán además Martín Lugo, que también es doctor en Derecho, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a quien agradecemos su presencia, y a Juan Carlos Ferrada, profesor de la Universidad de Valparaíso, a quien agradecemos también su presencia y que nos permite hoy día conversar sobre este tema que por supuesto tiene particularidades bien importantes, digamos, desde la perspectiva de si se traslada necesariamente la idea de la ilegalidad de un acto administrativo a las fases de falta de servicio y por ende la responsabilidad civil del Estado, si son consideraciones iguales, si una cosa deriva de la otra, si las causales por las cuales se declara la nulidad de un acto administrativo tiene importancia o no, también la titularidad de quienes ejercen. Esta es una discusión que el profesor Ferrada ha escrito ya un par de artículos sobre la titularidad de la acción de nulidad de derecho público, viendo cuál ha sido la trascendencia de las decisiones de la Corte Suprema. Sin más, entonces, damos inicio a este conversatorio agradeciendo a quienes están presentes acá, ministros, jueces, colaboradores nuestros de los tribunales civiles, abogados del Consejo de Defensa del Estado que en esta instancia nos acompañan acá, porque bueno, parece ser que tienen algo que decir, preguntar también, ya que litigan en esta instancia, digamos. Así que agradeciendo, y para los efectos del tiempo, parte Martín y luego Juan Carlos en las posiciones y la trascendencia de este ámbito desde la perspectiva civil se la dejaremos a Álvaro. Estamos transmitiendo en streaming, así que las preguntas, por supuesto, pueden interrumpir cuando quieran, esa es la idea, pero necesitamos, para los efectos de la gente que esté viendo, que hablen por el micrófono que se les va a pasar. Así que sin más, muchas gracias por venir y acá estamos. Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación a participar de este encuentro. Gracias al profesor Vidal por la consideración al invitarme. Y gracias a ustedes por estar acá, porque esto, creo yo, es una importantísima oportunidad de diálogo entre academia y jurisdicción. Es importante que salgamos de nuestras aulas, las aulas de tribunales, las aulas de docencia, y trabajemos juntos en crear un derecho público que mejor que el que tenemos, tan débil, tan debilitado también. Mi exposición la he titulado La ilegalidad como falta de servicio. Supongo yo que a quienes tuvieron la oportunidad de haber leído los fallos que se distribuyeron para efectos de este encuentro, se habrán percatado que en la jurisprudencia de la Corte Suprema el tema en cuestión no se encuentra zanjado. ¿Cuál es el tema en cuestión? La pregunta que creo yo que debe guiar el encuentro de hoy día es muy sencilla. ¿Constituye la dictación de un acto ilegal una actuación reprochable a título de falta de servicio de la Administración? Esa es la pregunta que la jurisprudencia de la Corte Suprema no ha dado una respuesta unívoca. De hecho, las respuestas son abiertamente contradictorias. La más antigua, que se encuentra establecida en un fallo muy conocido, que es Inmobiliaria San Andrés con Ilustre Municipalidad de Villarrica, y en Pozo Saavedra, en los considerandos 15 de la sentencia de reemplazo, el primer caso, y los considerando octavo de la sentencia de casación, establecen que no toda ilegalidad es constitutiva de falta de servicio. Esa es la
doctrina más antigua, que lleva más años. Sin embargo, en otro fallo más reciente, del 2015, en la causa Titanium con el Instituto Nacional del Deporte, la tercera sala de la Corte Suprema tuvo oportunidad de sostener enfáticamente que la ilegalidad constituye un caso de mal funcionamiento de la administración y, por lo tanto, un caso de falta de servicio. ¿En qué sentido la ilegalidad? Porque la ilegalidad sería una hipótesis de funcionamiento defectuoso de la administración del Estado. Entonces, esta es la pregunta, esta es la discusión, y para abordarlo en modo ordenado creo que es necesario que me refiera primero, haga un rapidísimo sobrevuelo sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado. Segundo, también muy rápido análisis del concepto de falta de servicio, que ha sido un tema bastante discutido a nivel jurisprudencial. Tercero, en tercer lugar, voy a analizar los fallos aquellos fallos que me parecen más interesantes, de los 5 que distribuimos. Y finalmente voy a exponer mis conclusiones. La responsabilidad del Estado por falta de servicio tiene 4 elementos. Lo sabemos todos: el daño, la conducta, omisión, acción, omisión, el daño, la relación causal y un juicio de reproche. Un juicio de reproche al órgano de la administración. Ese juicio de reproche en derecho administrativo adopta el nombre de falta de servicio. En primer lugar, es sumamente importante y creo que no quiero que por obvio no se diga, la responsabilidad extracontractual del Estado no es una responsabilidad objetiva, no es una responsabilidad estricta. La responsabilidad extracontractual del Estado, al igual que la responsabilidad de derecho común, es una responsabilidad por culpa. ¿En qué sentido es por culpa? En el sentido que exige un juicio de reproche a la conducta del órgano de la administración. Ese juicio de reproche, en el derecho administrativo chileno, se llama falta de servicio. El punto es que la forma más sencilla de explicar la estructura del sistema de responsabilidad extracontractual del Estado es señalar lo que ha señalado la Corte Suprema. El sistema de responsabilidad extracontractual del Estado en Chile es un sistema de responsabilidad por culpa. Culpa, ¿qué se llama en el derecho público? Falta de servicio. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué es la falta de servicio? Y la falta de servicio ha sido definida por la jurisprudencia, y en esto creo que hay acuerdo también a nivel doctrinal, como una actuación deficiente, defectuosa o subestándar. Utilizando las palabras de la Corte Suprema, en Seguel Confisco, por ejemplo, la falta de servicio no es más ni es menos que una culpa. Culpa del órgano. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el hecho de que la falta de servicio sea una responsabilidad por culpa, o que la falta de servicio sea culpa? Primero, que respecto del análisis del reproche, el sujeto respecto de quien se atiende el juicio de reproche, no es un individuo, no es una persona de carne y hueso. Esa es la diferencia con la culpa. La responsabilidad por falta de servicio es un análisis de la culpa de una organización. Y eso, desde la perspectiva del análisis de la falta de servicio, es relevante, porque lo que se compara, lo que se enjuicia, si queremos decirlo así, es una conducta de un órgano en comparación o en confrontación con un estándar. Ese estándar es un estándar normativo. Es decir, la falta de servicio corresponde a una desviación de la conducta del órgano administrativo respecto de aquello que el derecho objetivo le pide que haga y cómo lo hace y cómo lo debe hacer.
Naturalmente ustedes que fallan y deciden se encontrarán muchas veces con la dificultad de establecer, bueno, cuál es el estándar que debe cumplir el órgano para determinar si se actuó o no con falta de servicio. Y acá la labor de los jueces es sumamente importante. Sumamente importante. Porque no siempre se encuentra ese estándar en la norma. Es decir, el estándar de funcionamiento exigible al órgano de la administración no siempre se va a encontrar preestablecido. Y acá entra el trabajo de los tribunales. Son los jueces que tienen que construir el estándar. ¿Y cómo lo construyen? Estableciendo o identificando cuáles son las expectativas de funcionamiento normal de un órgano de administración que existen en la sociedad. Ustedes son catalizadores de las expectativas sociales de funcionamiento. A partir de eso, ustedes, o el tribunal, puede construir cuál es la conducta debida por la administración. ¿Qué fallos? Vamos al tercer punto de la exposición. Algunas peculiaridades de los fallos analizados. Enviamos 5 fallos. De estos fallos, naturalmente todos se pronuncian sobre la relación acto ilegal, responsable y falta de servicio. Todos son sobre ello. No todas son causas de indemnización de perjuicios. ¿Ya? Algunas son reclamos de ilegalidad municipal. ¿Ya? Un dato importante. Todas, salvo una, son causas urbanísticas, en materias urbanísticas. Y eso dice algo acerca de eso. Todas, menos la sentencia Titanium, son causas de derecho urbanístico. Otro dato relevante. De los 5 fallos, 2, Inmobiliaria San Andrés e Inmobiliaria Santa Anita, corresponden a fallos dictados por la Corte Suprema conociendo de recursos de casación interpuestos en el ámbito de reclamos de ilegalidad municipal, en que el reclamante, esto es lo importante, había solicitado al tribunal que ejerciera la facultad de declarar el derecho a los perjuicios. Artículo 141, letra H, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. Las otras 3 sentencias corresponden a sentencias dictadas en juicios de indemnización de perjuicios. En Inmobiliaria San Andrés y en Price Williams, la Corte declara que el actor no tiene derecho a los perjuicios como consecuencia del actuar ilegal de la administración. En Titanium, Inmobiliaria Santa Anita y Pozo Williams, no, Pozo, no es Williams el segundo apellido, es Pozo. Pozo, la Corte se inclina por establecer el derecho a la indemnización de perjuicios, ya sea casando una sentencia desestimatoria o bien confirmando una sentencia estimatoria. La cuestión más sencilla es en Price. En Price es un caso que viene de la Corte de Concepción. La Corte Suprema desestima los recursos de casación deducidos por el actor contra la sentencia de la Corte que revocó la sentencia de primer grado que había acogido la demanda. El razonamiento utilizado por la Corte es bien sencillo y al mismo tiempo poco relevante para lo que nos reúne hoy día. La Corte Suprema concuerda con la Corte de Concepción en que el actor no había logrado probar la relación de causalidad y tampoco había acreditado suficientemente los daños. Y por lo tanto, el tema, la sentencia se pronuncia sobre un aspecto que hoy día no nos interesa mucho. Entonces nos quedan 4 fallos, y de los cuales no voy a hablar respecto de todos, sino que simplemente de 2, que son Inmobiliaria San Andrés con Ilustre Municipalidad de Villarrica, del 2010, y Titanium con Instituto Nacional del Deporte del 2015. En estos fallos, la Corte Suprema, la tercera sala, ministro redactor Pierri, mi profesor Pierri, porque fue profesor mío, decide directamente el tema que nos interesa hoy día. Y en la sentencia de Inmobiliaria San Andrés del 2010, que es, recordémoslo, un reclamo de ilegalidad municipal que llega a la Corte Suprema por casación en el fondo,
deducido por el reclamante contra la sentencia de primer grado que había desestimado el reclamo y el reclamante había solicitado que la Corte estableciera el derecho a los perjuicios. Es decir, llega a la Corte Suprema con un acto administrativo impugnado, no declarado ilegal. ¿Ok? La Corte sostiene lo siguiente, comillas, no toda ilegalidad necesariamente es constitutiva de falta de servicio, por cuanto las nociones de ilegalidad y falta de servicio son independientes. De esto se seguiría que si un particular se encuentra afectado por un acto legal, de ello no se sigue necesariamente que ese acto legal sea constitutivo de falta de servicio y por lo tanto sirva de fundamento para una acción indemnizatoria. La Corte acoge el recurso, de casación en el fondo, anula la sentencia de la Corte de Temuco y declara ilegal el acto. La Corte Suprema declara ilegal el acto por un vicio de competencia. Y al mismo tiempo no acoge la petición del reclamante de declarar su derecho a los perjuicios. ¿Ya? Acá, yo creo que en esto radica el punto de esta sentencia. La sentencia se pronuncia simultáneamente sobre ilegalidad y sobre derecho a los perjuicios. ¿Ya? De esta suerte, no tiene el tribunal antecedentes suficientes acerca de lo que está pasando. Y es cauto. Y dice, acá, dado que estoy estableciendo la ilegalidad, no me voy a pronunciar sobre si eso causa perjuicios. ¿Ya? Yo creo que separa de modo indebido las nociones de ilegalidad y falta de servicio. Porque acá, para pronunciarse sobre el derecho a los perjuicios, desliza que ilegalidad no constituye falta de servicio. Pero eso es instrumental a la desestimación de la petición de declarar el derecho a los perjuicios. Esta doctrina, que fue utilizada luego en Pozo, cambia en Titanium. Titanium con Instituto Nacional del Deporte. Y en Titanium hay una diferencia sumamente relevante. En Titanium, la Corte se pronuncia por vía de casación en el fondo respecto de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirma una sentencia del Tribunal de Santiago, no sé cuál, que desestima la demanda. ¿Ya? O sea, viene a la casación con 2 sentencias en contra del recurrente. Y la Corte Suprema, de la pluma de siempre del profesor Pierri, acoge el recurso, anula la sentencia y en el fallo de reemplazo afirma que la dictación de un acto trámite ilegal, que se trataba de una causa sobre de una licitación, antecedente necesario de un acto definitivo perjudicial a los intereses del demandante, constituye una hipótesis de, comillas, esto estoy citando, funcionamiento indebido de parte de la administración y por consiguiente de falta de servicio. Entonces, en Titanium, la Corte Suprema dice que la dictación de un acto trámite ilegal constituye una hipótesis de funcionamiento indebido de parte de la administración y por consiguiente de falta de servicio. ¿Por qué dicha ilegalidad es manifestación de un funcionamiento indebido? Porque los órganos de la administración, estoy citando, se encuentran obligados a observar el principio de juridicidad. ¿Ya? Creo que estamos todos de acuerdo que acá hay una contradicción abierta entre la sentencia del 2010 y la sentencia del 2015. Porque la sentencia del 2015 hace un esfuerzo, de hecho la sentencia del 2015 cita la sentencia del 2010, para explicar aquello respecto de lo cual va a decidir en contra. Y recuerda que hay ilegalidades que no constituyen falta de servicio.
Además, en el considerando 10º, sostiene algo que me parece fundamental. La sola declaración de ilegalidad de un acto no constituye automáticamente un derecho a indemnización. Eso es súper importante. Pues la falta de servicio debe ser declarada por un tribunal. Quedan así delineadas las dos posturas. La doctrina inmobiliaria San Andrés, que desliga, divorcia la noción de falta de servicio de la noción de ilegalidad, y la doctrina de Titanium, en que la ilegalidad cometida al dictar un acto administrativo es considerada en sí misma una hipótesis de funcionamiento indebido de la administración y por ello constitutiva de falta de servicio. Vamos a las conclusiones. A mí me parece, mi opinión es que la solución respetuosa del sistema de responsabilidad extracontractual por falta de servicio vigente en nuestro país es aquella que la Corte adopta en Titanium, en la segunda sentencia. Porque me parece que en esa sentencia la Corte Suprema aplica bien la idea, la noción, el concepto de falta de servicio. Dice, hay un funcionamiento defectuoso y eso es la falta de servicio. Significa que uno podría preguntarse, ¿cuál es el primer deber de la administración? ¿Cuál es el deber de servicio más evidente? Actuar conforme a la ley. Si se desvía de ese deber, actúa mal. Y al actuar mal, hay falta de servicio. Significa que cada vez que hay una ilegalidad, porque acá ese es el temor, lo he hablado con jueces de Valparaíso, el temor es que frente a cada ilegalidad haya que indemnizar. ¿Cierto? No, no es así. Porque la falta de servicio es un elemento de la responsabilidad. Y como vimos en Price, puede caer la relación causal o el daño. Por lo tanto, tampoco hay que ser, ¿cómo decirlo?, tan tímido en considerar que la ilegalidad es constitutiva de falta de servicio, porque de eso podría derivarse una lluvia de pretensiones indemnizatorias contra el Estado. ¿Por qué? Porque muchas veces la ilegalidad, la relación causal entre la ilegalidad y el daño es muy difusa. No es en el elemento reprochabilidad que va a caer la pretensión, sino que a través de algunos de los elementos que se deben probar, como la causalidad o bien el daño. La otra observación que se me ha hecho es, bueno, si la responsabilidad por ilegalidad, si la ilegalidad es falta de servicio, entonces estaríamos casi en una responsabilidad objetiva. No, porque hay un juicio. Ese juicio es el juicio de ilegalidad, de reproche. Ese es un reproche a la administración. ¿Tiene algún antecedente doctrinal esta idea que estoy sosteniendo? Sí. Y nada más ni nada menos que de un ex abogado integrante de la Corte Suprema, el profesor Barros. Barros, en su libro sobre la responsabilidad extracontractual del año 2005, al estudiar la responsabilidad por infracción a la ley, sostiene que el ejemplo paradigmático de funcionamiento indebido de la administración es el funcionamiento ilegal. Y un discípulo de Barros, el profesor José Miguel Valdivia, sostiene la igual doctrina. En efecto, Valdivia es el que entrega un antecedente particularmente persuasivo para unificar las nociones de ilegalidad y falta de servicio. Él cita en su trabajo del año 2016 y luego en su manual del año 2018 una sentencia del Consejo de Estado francés, que es la sentencia de la Ville de Paris contre Ancourt del año 1973, en el cual el Tribunal de Casación Administrativo francesa sostiene que una decisión que ha sido anulada por sentencia firme compromete la responsabilidad del Estado si ha causado daños. Las características sentencia del Tribunal del Consejo de Estado francés de media página. Entonces, si el tribunal que crea la falta de servicio a nivel
a nivel comparado, que es el Consejo de Estado, interpreta su creación del modo en que lo hace, esto es, ilegalidad es falta de servicio. ¿Hay algún antecedente más persuasivo que el origen mismo de la institución? ¿Hay doctrina que cuestione esta conclusión? Sí, está acá, profesor Ferraz. Profesor Ferraz asevera que la sola ilegalidad de un acto no es una manifestación de un actuar defectuoso o que se requeriría algo más para calificar de culpable a la actuación ilegal. Según mi opinión, esa exigencia equivaldría a decir en el derecho común que la culpa tiene que ser culpable. Pero no quiero adelantar más la posición de Juan Carlos, que está acá para contárnosla. Gracias. Traslado, claro, traslado, en la audiencia. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, le agradezco a Ricardo y a Álvaro que me hayan invitado a esta actividad, porque una de las cosas que más me gusta a mí en la actividad académica es debatir. Es lo que le encuentro que es el sentido de la actividad académica. Y por eso yo cada vez me aburro más en clase, digo, que me aburro más en clase porque a los alumnos cada vez les interesa menos debatir, menos escuchar desde luego, y por lo tanto se transforma en un monólogo, y eso es lo más aburrido que hay. Así que yo estoy esperando jubilarme anticipadamente de la universidad. Pero claro, cuando uno viene a estas actividades, uno vuelve a tener algún encanto con la actividad académica. En primer lugar, bueno, Martín, lo felicito por su exposición, porque él ha sido, yo creo, convincente y ha hecho una muy buena exposición sobre la posición doctrinal que vincula ilegalidad con falta de servicio. Desde luego este es un tema que... son 15 minutos, ¿cierto? Ya. Desde luego este es un tema que ha sido debatido no solo en nuestro derecho, sino que está muy debatido en el derecho comparado. Y por supuesto hay posiciones distintas en la doctrina y en la jurisprudencia comparada. A propósito de eso, Martín citaba un fallo que a su vez citaba a José Miguel Valdivia del derecho francés sobre la vinculación a ilegalidad y falta de servicio, que es un antecedente muy relevante, porque como todos sabemos el sistema de falta de servicio en Chile lo copiamos de los franceses. Entonces, por lo tanto, si los franceses llegaron a esa conclusión, bueno, uno diría, lo lógico sería que deberíamos llegar a unas conclusiones parecidas. Sin embargo, una cosa que hay que tener en cuenta es que eso que resolvió el Consejo de Estado francés en esa sentencia, que efectivamente no lo ha retrucado, sí la doctrina francesa lo plantea de una manera muy crítica. Y de hecho, uno de los principales autores del derecho administrativo francés moderno, que es Chapí, precisamente sostiene que esa es una posición equivocada, la del Consejo de Estado francés. René Chapí, que es probablemente, no sé si estará vivo todavía, estaba vivo hace un par de años, no sé si todavía está vivo René Chapí, pero es de los administrativistas más relevantes de la última parte del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Bueno, y él sostiene la tesis precisamente, que es minoritaria en Francia, eso sí, hay que decirlo, pero él sostiene que, después del fallo del Consejo de Estado, que ilegalidad y falta de servicio no son asimilables. Esto también se produce la discusión en Italia, se produce la discusión en Alemania, se produce la discusión en España sobre la vinculación entre ilegalidad y responsabilidad. No es una discusión que tengamos nosotros, ¿no? Y en estos países se ha resuelto de una manera distinta, ¿ya? Si uno va al derecho español, por ejemplo, que es el gran argumento que recogimos, sobre todo yo he visto por ahí algunos autores y algunos fallos que citan a los españoles. Bueno, el gran argumento es decir, bueno, la responsabilidad a partir de la infracción de la norma se configura y por lo tanto el Estado debe responder. Y los españoles, prácticamente todos los españoles escriben en ese sentido. Pero ojo, para quienes van a España a buscar esas soluciones. Los españoles tienen un sistema de responsabilidad distinto al nuestro. Así que no hay que copiarlo. Uno es dado a veces a copiar algo de que encuentra en otro lado y lo cita. Ojo,
Las normas de responsabilidad del Estado del derecho español son distintas a las chilenas. Ellos establecen expresamente el sistema de responsabilidad objetiva. Expresamente. Por lo tanto, para los españoles discutir ilegalidad y falta es absolutamente absurdo. Ilegalidad es responsabilidad. No hay ninguna discusión a propósito de la falta porque ellos tienen un sistema de responsabilidad objetiva. Más razonable ir al derecho italiano, que está construido su sistema de responsabilidad precisamente sobre la base de la culpa, o a los alemanes, que también tienen el sistema de la culpa. Los franceses, desde luego, con esa sentencia que señala Martín. Ahora, ¿cuál es el problema o por qué se analiza estos problemas de si ilegalidad y falta son lo mismo? Bueno, yo diría que la principal foco de la discusión es ver si una actuación formal del acto de administración, es el acto administrativo básicamente, que es dictado en no conformidad al ordenamiento jurídico, es asimilable a la actuación material y legal que genera daño. ¿Ya? Dicho en palabras más simples, porque eso puede sonar como casi un trabalengua. Una palabra más simple. Es lo mismo que el médico que opera en el hospital público y falta a la lex artis y genera un daño en un paciente, es lo mismo que el director de obras de la municipalidad, de cualquiera que ustedes conozcan, dicta un acto que posteriormente se declara ilegal. ¿Es el mismo presupuesto para responsabilidad? Desde mi perspectiva, no. Y por una cuestión podríamos decir, muy sencilla para mí, por lo menos. El médico que falta a la lex artis, que realiza un procedimiento médico inadecuado, lo que ha hecho es objetivamente una infracción, ¿ya?, a las normas que regulan esa actividad. Y producto de esa infracción se genera el daño, ¿ya? Y eso acarrea la responsabilidad del Estado. En los casos de la actividad administrativa formal, es decir, el acto administrativo, el funcionario público se enfrenta a la necesidad de tener que resolver un asunto sobre la base de las normas legales y reglamentarias aplicables. Y donde las opciones de interpretación son distintas dentro del ordenamiento, ¿ya? Y donde tomar la opción A o tomar la opción B o C son cuestiones del intérprete, son cuestiones muy finas de interpretación de normas, ¿ya? Y donde cuando se dice A, por ejemplo, el director de obra, y se impugna esa decisión a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones vuelve a decir, vía reclamo de ilegalidad municipal, por ejemplo, vuelve a decir que es correcto esa interpretación, letra A, por 3 votos a 0, y le da la razón a la municipalidad y rechaza el reclamo. Y luego la Corte Suprema, vía casación, acoge la casación y dicta sentencia de reemplazo y dice, no, lo que dijo la Corte de Apelaciones está equivocado, y 3-2 decide que la interpretación correcta es la del particular. ¿Ya? En todo ese proceso no podemos decir que hay una infracción objetiva a las reglas del ordenamiento jurídico. Lo que hay son interpretaciones diferentes de la norma jurídica, donde algunos creían que la interpretación correcta era dar el permiso, por ejemplo, de obra, y otros decían que no se cumplían las reglas para otorgar ese permiso. Son radicalmente distintas a la situación del médico, donde nadie discutiría el error procedimental, ¿ya? En el error procedimental, si efectivamente así ha sido establecido, por supuesto, por la pericia respectiva. Esa diferencia es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque entonces la cuestión transita desde un error objetivo a un error de interpretación. ¿Qué es lo que dice Inmobiliaria San Andrés? Dice, cuando hay errores de apreciación, de procedimiento, o se puede adoptar la misma decisión siguiendo un procedimiento que debe ser regular, bueno, dice, no puede caber responsabilidad, porque efectivamente estamos en un ámbito de la interpretación, Y ese ámbito de interpretación no puede dar lugar a la responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque son interpretaciones, son todos los días los funcionarios tienen que tomar decisiones, todos los días los funcionarios toman decisiones sobre cuál es la interpretación correcta de una norma. Y si cada vez que interpretan una norma, esa actividad es impugnada, ¿ya?,
y eventualmente genera responsabilidad, bueno, entonces estamos exponiendo a la administración que todos los días sea demandada. Aquí veo algunas ministras de corte que sabrán que todos los días tienen que conocer, o casi todos los días, actos administrativos impugnados. Si a partir de cada ese acto administrativo impugnado que le declara ilegal se genera un juicio de responsabilidad, bueno, entonces la situación es muy compleja. Piensen incluso en ustedes mismos, como jueces. Si ustedes jueces dictan una sentencia en primera instancia, por ejemplo, o dictan una sentencia interlocutoria, que es no lugar a una medida cautelar, y luego esa sentencia es revocada en la Corte, ¿también hay responsabilidad del Estado? Porque ustedes fallaron de una manera y la Corte dijo otra. ¿Por qué es lo que ha dicho la Corte? ¿Qué es lo que estaría materialmente haciendo la Corte? Estaría diciendo que su actuación fue ilegal. O sea, le daría un reproche de ilegalidad a la sentencia del tribunal de primera instancia, al juez de primera instancia. Y entonces esa sentencia del juez de primera instancia, ese acto ilegal, ¿es constitutivo de una falta de servicio? Claro, ustedes me dirían inmediatamente, no, porque usted está comparando peras con manzanas, porque los jueces no siguen el mismo sistema de responsabilidad del Estado, porque tienen un sistema distinto. No. Y no por dos razones. Esa respuesta estaría equivocada y por dos razones. La primera, porque el único sistema de responsabilidad particular que tiene el Estado es en materia penal, que es el del artículo 19.17 letra I de la Constitución, que solo se aplica en materia penal, por los términos que utiliza la Constitución, obviamente. ¿Y qué pasa entonces en el caso de los jueces civiles? ¿Los jueces civiles no son responsables de Chile? Sí son responsables. Lo que les pasa es que se le aplica el régimen general de responsabilidad. ¿Y cuál es el régimen general de responsabilidad según la jurisprudencia de la Corte Suprema? La falta de servicio, que ya no se constituye a partir del artículo 42 de la Ley Orgánica Constitucional de Base General de Administración del Estado, sino a partir, bueno, depende de la teoría que siga, la teoría mayoritaria del 2003-14 el Código Civil y siguiente, y la teoría del ministro Muñoz, que es la que la construye a partir del artículo 38 de la Constitución y cuarto de la Ley Orgánica Constitucional de Base General de Administración del Estado. Por lo tanto, esa actividad es tan claramente una actividad distinta, la actividad de interpretación y aplicación de una norma, que la actividad material, que obviamente no puede seguir el mismo parámetro. No parece razonable seguir el mismo parámetro. ¿Ya? De hecho, más, ¿por qué la Constitución estableció un sistema que a esta altura, por supuesto que obedece a muchas críticas, que tiene muchas críticas, de declarar que la resolución judicial que da pie al proceso de responsabilidad del Estado por actividad ilegal, por actividad de la Administración de Justicia en materia penal, genera responsabilidad, dice, la injustificadamente o errónea o arbitraria resolución? ¿Y por qué no puso simplemente la decisión ilegal? Porque obviamente se da cuenta que la ilegalidad o no como base no puede ser suficiente como criterio de responsabilidad para los efectos de establecer la imputabilidad al Estado, ¿ya? Porque son cuestiones interpretativas, ¿ya? Esto sería lo mismo que decir que el abogado que litiga y pierde un juicio, la parte, nuestro cliente, nos podría demandar. Y nos podría demandar, ¿por qué? Porque nos diría, oiga, a usted le fue mal en los tribunales, con lo cual su alegato fue ilegal, porque obviamente usted no obtuvo la declaración, el juez no le encontró la razón, le encontró la razón a la otra parte. Por lo tanto, su planteamiento era contrario al derecho, porque obviamente el juez lo que hizo fue declarar el derecho. Por lo tanto, su posición era equivocada. Por lo tanto, lo voy a demandar por responsabilidad profesional, porque usted no entendió el problema y lo llevó a los tribunales y le declararon ilegal su actuación. No es posible. ¿Por qué? Porque el abogado en esos casos asume una obligación de medio, que es la mejor defensa, pero finalmente la decisión recae en el tribunal, ¿ya? La administración tiene también una obligación de medio. Ahora, ¿quiere decir que cualquier ilegalidad entonces de la administración en términos formales no genera responsabilidad del Estado? No, por supuesto que no. Lo que yo digo es que esa ilegalidad tiene que tener
una entidad determinada que permita generar la responsabilidad del Estado. ¿En qué término? Entender que esa ilegalidad no es razonable, no es plausible la actuación formal de la administración que llevara a ese acto. O sea, esa interpretación que hizo, esa aplicación de las normas que hice, no se ajusta objetivamente al ordenamiento jurídico y no era plausible, no era razonable esa interpretación. ¿Ya? Esto que estoy diciendo no se me ocurre a mí, no soy tan brillante para que se me ocurran estas ideas. Esto ya se ha dicho en la doctrina comparada. Los alemanes tienen una fórmula que me parece maravillosa. Los alemanes dicen, la razonabilidad es la clave de esta decisión. Si ver si la decisión de la administración fue razonable o no. Y alguien dice por ahí, bueno, ¿y cómo vamos a ver en cada caso si es razonable o no para efectos de establecer la responsabilidad? Y hay algún autor que lo dice de una manera magistral, dice, mire, la única manera de determinar objetivamente si eso es razonable o no, es si esa decisión de la administración, que después fue declarada ilegal, en su proceso de discusión, de impugnación, obtuvo un voto favorable de un tribunal colegiado. Si obtuvo un voto favorable de un tribunal colegiado, era que esa interpretación era razonable. Porque no podemos suponer que los jueces son irracionales. ¿Ya? Tiene que haber tenido algo de razonabilidad esa argumentación para obtener al menos un voto. ¿Ya? Ahora, y para ir cerrando, ¿qué es lo que hacen estos fallos a partir de estas diferencias doctrinales? ¿Qué hacen estos fallos? Bueno, desde luego Inmobiliaria San Andrés es clarísimo en ese sentido porque efectivamente separa ilegalidad y falta de servicio y dice cuándo ilegalidad o no constituye falta de servicio. Y en ese caso que había una ilegalidad dice que no hay falta de servicio porque no cualquier ilegalidad genera falta de servicio y establece los supuestos en que no habría. Diferencia de apreciación de los hechos, procedimiento inadecuado pero cumplimiento de la misma finalidad. Bueno, señala los ejemplos. Pero me gustaría citar otros dos fallos, uno que citó precisamente Martín, que es el de Titanium. Y yo en eso discrepo con Martín. Yo creo que Titanium no dice lo que... Yo no lo leo como lo lee él, al menos. No digo que no diga, porque eso ya estoy interpretando. Yo no lo interpreto como eso. ¿Y por qué? Porque si uno lee Titanium, en primer lugar, Titanium cita a Inmobiliaria San Andrés. Con lo cual, yo tendería a pensar que el juez que cita un fallo anterior lo está citando porque entiende que está siguiendo el mismo criterio. A menos que diga, me estoy separando de ese criterio que yo establecí en Inmobiliaria San Andrés. Pero no lo dice. Por lo tanto, yo debería entender que lo está siguiendo. ¿Ya? Y por lo tanto, que está asumiendo las distinciones de ilegalidad y falta de servicio que estaban en Inmobiliaria San Andrés. Y eso yo creo que se confirma si uno lee los considerandos 10º y 11º del fallo. Porque después de citar esto y ver la situación del caso concreto, en este caso estoy hablando de Titanium, dice, es por ello, dice, que en consonancia con lo que se ha expuesto, la declaración de ilegalidad contenida en la sentencia de dicho tribunal, se refiere al Tribunal de Contratación Pública, no conlleva necesariamente el otorgamiento de una indemnización de perjuicio, pues aún resta dilucidar la efectiva existencia de una falta de servicio y de un daño o perjuicio vinculado causalmente a ello. O sea, está diciendo, no obstante que está claro que fue ilegal, eso no necesariamente va a llevar a la falta de servicio y la irresponsabilidad. Y agregan el 11º, que en consecuencia de concluirse que aún existiendo la referida declaración de ilegalidad que hizo el Tribunal de Contratación Pública, dado que la responsabilidad del órgano de administración no es de carácter objetiva, es menester hacer valer las correspondientes acciones declarativas de derecho, como es la indemnización de perjuicio, para que, si la actuación fuera ilegal y si existió falta de servicio, la administración pueda ser condenada en un juicio. Si fuera lo mismo, no tendría sentido que hiciera la conjunción y. Bastaría haber dicho la mera ilegalidad. Ahora, esto a mí me parece que queda refrendado en un fallo reciente de la Corte Suprema, que lamentablemente no la envié en su momento, pero no por ocultar información y sacar información nueva en este debate, sino porque acabo de tener acceso a eso hace un par de días,
pero que no dice mucho, ¿eh? Pero de alguna manera yo lo interpreto que hay una sentencia reciente de la Corte Suprema del 24 o 22, ya no me acuerdo, de julio, que a propósito de unos permisos, la denegación de unos permisos de traslado de patentes de alcoholes, y donde también se discutía, se establecía la ilegalidad de la denegación, pero la pregunta era si había o no responsabilidad. Y la verdad es que el fallo no aporta mucho porque pasa por arriba, digamos, discute básicamente el tema de la ilegalidad. Pero hay un párrafo que de alguna manera a mí me da la idea de que vuelve sobre lo mismo. Al decir que déjeme ver el considerando para situar, inmediatamente le digo el rol del fallo. Déjeme ver el considerando para que no se me... Es un considerando muy largo, porque séptimo. Ya le digo el rol, pero es un segundo. Pero, ¿qué es lo interesante de este considerando séptimo? Luego de decir que la ilegalidad y la falta de servicio, o sea, que la responsabilidad proviene de la falta de servicio, dice, de esta manera, el actuar irregular, se refiere a la municipalidad en este caso, del organismo demandado, dice, deviene de la flagrante infracción al deber de motivación de toda decisión administrativa. Bueno, y después sigue. ¿Qué es lo que yo deduzco de esto? Le digo el rol inmediatamente. ¿Qué pasó aquí? Rol 7300, me pasé de largo. 7327 del 2018, perdón. 7327 de 2018. Una sentencia que salió 22 de julio. ¿Qué es lo que a mí me parece cuando dice la flagrante violación del deber de motivación? Que lo que está diciendo es que no está condenando a la administración simplemente por no haber motivado del acto, sino de la flagrante vulneración. O sea, ha exigido un estándar superior diciendo que no basta la mera ilegalidad, sino que es una ilegalidad de tal magnitud que efectivamente configura la falta de servicio. En ese sentido, me parece que la jurisprudencia no ha ido variando, es más o menos consistente. No sé si muy consciente o inconscientemente, digamos en ese sentido, pero me parece que ha hecho esfuerzo por tratar de establecer grados de ilegalidad para efectos de configuración o de falta de servicio. Y termino con dos cosas. Esta idea de que la ilegalidad tenga también una cierta entidad para efectos de constituir una falta de servicio, en realidad tampoco es tan ajena a la ilegalidad material. Porque también la jurisprudencia en eso de la Corte Suprema ha sido bien consistente en entender que no toda actuación irregular de la administración, aunque sea actuación irregular, genera o configura necesariamente la falta de servicio, sino que ella debe tener una entidad determinada. ¿Ya? Es decir, la falta, para decirlo en términos simples, la falta tiene que tener una entidad para efectivamente constituir una falta de servicio. No cualquier falta configura la falta de servicio. Es cierto que la jurisprudencia, sobre todo la francesa, los chilenos no hemos llegado hasta allá, ha hecho una cierta evolución en esta materia y ha partido desde la falta grave como estándar hasta una modulación de las faltas, estoy hablando de la jurisprudencia francesa, una modulación de la falta en relación al tipo y las circunstancias de la actividad. ¿Ya? Para decirlo en términos simples, no es lo mismo la falta que realiza el médico en una intervención quirúrgica, en una operación de urgencia en que llega una persona muriéndose y tiene que intervenir, tomar decisiones en segundo, y adoptar una decisión, y puede ser una mala decisión, pero es la decisión que tiene que tomar en el minuto si no el paciente se muere, a la falta que puede adoptar el médico que realice una operación planificada y donde ha tenido todo el tiempo del mundo para realizar todos los exámenes previos a la operación. Y por lo tanto, siendo la misma actividad, la falta tiene una entidad distinta a la hora de establecer el juicio de reproche. ¿Ya? Bueno, nosotros no hemos hilado tan fino, creo, nuestra jurisprudencia, pero sí ha entendido que la entidad de la falta es relevante. Recuerdo algún caso de responsabilidad del Estado, por ejemplo, por
caída en una calle, en donde la discusión era el desnivel de la acera, por ejemplo. Y se decía, no, mire, efectivamente la persona se cayó producto del desnivel que tenía la acera, pero el desnivel no era de la entidad suficiente como va a explicar que efectivamente en este caso una falta de servicio. No era un hoyo, sino que había un desnivel de unos 20 centímetros, pero que no tenía, o 10 centímetros, que no tenía la entidad suficiente para eso. Por lo tanto, la entidad de la falta no es una cuestión ajena en nuestra discusión ya de la falta de servicio. Y por lo tanto no veo por qué uno tendría que también desligarla de la ilegalidad formal. Y lo segundo, y con esto sí termino, recuerden que la falta de servicio supone 3 hipótesis distintas. No funcionamiento, funcionamiento deficiente y funcionamiento tardío. Pues bien, no en todos los casos, en el caso de actuación formal, se producen estas 3 hipótesis. En realidad, la única hipótesis que estamos discutiendo es, básicamente, el funcionamiento deficiente. Porque el no funcionamiento en nuestro derecho, por regla general, tiene otro remedio administrativo, que es el silencio, que no ocurre en el ámbito de la actividad material y por lo tanto no necesariamente se va a llevar una discusión de responsabilidad la inactividad de la administración. Podría eventualmente generarse, pero no siempre está asociada a esa relación. Bueno, muchísimas gracias. Quedo abierto a las preguntas. Bueno, vamos con Álvaro Vidal ahora. En esta perspectiva. Buenas tardes. Qué gusto estar cada día más acompañado, ¿no? Así que vamos a quedar un poco estrechos ya, y eso gracias a Ricardo, que la verdad que aprovecho de reconocerle su iniciativa, su perseverancia, y me imagino cómo llega a todos, porque con quien me he encontrado, he viajado este último todo, y mira, Ricardo Núñez está bien. Bien, pero la verdad que yo poco tengo que decir sobre el particular, porque me siento bastante lejos de el derecho administrativo, pero a la vez me siento bastante cerca. Porque, claro, hemos hablado aquí de la culpa, la falta de servicio como la culpa del órgano, y hemos vinculado la culpa del órgano como la omisión de aquella conducta que le es exigible al órgano. Conducta que, bueno, en principio la va a definir o debiera definirle al juez si es que seguimos la lógica civil. Por lo tanto, el juez va a medir o va a establecer la medida de la expectativa razonable o social de la actuación del Estado, de sus órganos. Y allí nos encontramos dentro de lo que nosotros podríamos denominar en sede civil la culpa judicial, ¿no? Que tanto dolor de cabeza provoca principalmente a los jueces, porque nosotros simplemente nos limitamos a afirmar la culpa y a rendir prueba normalmente por vía oblicua, y dejamos allí el balón para que los jueces, ustedes decidan, los jueces y las juezas, para no tener problemas. Pero claro, lo que me llama la atención es que, desde luego, desde el derecho civil y tempranamente desde el derecho civil, nadie discute que una actuación ilegal es constitutiva de una culpa contra ley. Y tanto es así que nadie discute también, a su vez, que la sola observancia de la norma me libera de responsabilidad. Son dos extremos. Pero lo cierto es que si se infringe la norma, si cualquier particular infringe la norma, y lo sabemos todos como ciudadanos, y de esa infracción se sigue un daño,
hay una acción o una omisión en la acción o una omisión que causa un daño, esa acción u omisión es imputable porque implica culpa y por lo tanto hay responsabilidad, a menos que tenga a mi mano una causa de exoneración, que ya sabemos que podría ser bien el hecho de la víctima, o sea, mi hecho, bien un caso fortuito, que en definitiva el caso fortuito excluye la responsabilidad porque excluye la culpa. Pero siempre tenemos que estar frente a la intervención de un agente externo, ajeno, que no me sea exigible ni prever ni resistir. Eso es el caso fortuito. ¿Conforme a qué? Conforme a la expectativa de conducta que se tiene respecto de cada uno de nosotros. Y digo de cada uno de nosotros porque la conducta que me es exigible a mí como abogado es distinta a la que me es exigible como profesor. Y la de un particular no profesional de la salud que asiste a alguien en la calle es distinta a la conducta que le es exigible respecto del médico que atiende a alguien en la calle y lo mismo respecto de quien es atendido de urgencia o quien ya ha pasado por toda la etapa previa. O sea, la culpa es un concepto relativo. No hay nada más subjetivo que la culpa, independientemente de que la vamos a apreciar en abstracto, ¿no? Comparando mi conducta con la de un sujeto razonable que actúa de manera normal, por lo tanto totalmente distinto a mí, y allí de ese contraste vamos a lograr la convicción o vamos a llegar a la conclusión de que ha habido culpa o no. Pero cuando la ley impone un deber de conducta, allí alivianamos la tarea de los jueces y las juezas, porque allí está el modelo o la exigencia mínima de conducta y no podemos excusarnos de cumplirla a menos que probemos un caso fortuito. Y claro, no basta la sola ilegalidad o la sola culpa contra ley, sino que hace falta probar la causalidad. Y esa norma está en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, está en la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, ¿no? E incluso en esa ley existe, la Ley 19.300, una presunción de culpa cuando se infringe la norma. Y en la discusión legislativa se dijo, bueno, pero es que entonces si cumplo la norma no respondo. No. Los deberes de conducta son exigibles, van más allá de la norma, porque lo que prevalece es el deber de no causar daño a otro. Bueno, toda esta introducción, ¿para qué? Porque me llama profundamente la atención y desde luego entiendo que hay una razón que subyace a esta discusión en derecho administrativo, que es si vamos a blindar más o menos al Estado. Porque desde luego me llama profundamente la atención cuando hay dos normas en la Constitución que prevén el principio de la juridicidad y los primeros llamados a cumplir, a observar la norma, son los órganos de la administración del Estado. Ahora, desde luego que aplicar la norma supone interpretarla así, pero yo no podría comparar, por lo menos desde mi perspectiva, y ahí sabemos que no estamos de acuerdo, la actividad de la administración del Estado que crea la confianza en los particulares. Hay una expectativa de los particulares respecto de la legalidad, porque está el principio de la juridicidad, por lo tanto, en principio, yo asumo que la actuación de la administración, si me otorgan un permiso de construcción y comienzo las obras, asumo que lo estoy haciendo al abrigo del ordenamiento jurídico y asumo que la autoridad aplicó bien la norma y para aplicarla tiene que interpretarla. Pero ¿cómo comparar aquello que pasa a ser casi un motor de la actividad de un particular? Porque yo actúo a partir, las actuaciones formales son el presupuesto de una actuación material respecto a los particulares, no de la administración del Estado. De manera que muchas actividades nuestras presuponen una actuación formal del Estado. Y esas actuaciones crean confianza y si yo en esa confianza incurro en un daño, ¿por qué tendré que yo soportar ese daño?
y el Estado exonerarse o liberarse porque su ilegalidad no es de la entidad o porque su ilegalidad es razonable, ahí se me produce un cruce, sobre todo cuando la falta de servicio es una construcción totalmente doctrinal y se apoya en el derecho civil, o sea, la responsabilidad civil o la responsabilidad extracontractual del Estado, que se resisten ustedes a llamarla civil, pero resulta que tienen 4 normas por ahí sueltas y a partir de eso construyen todo un sistema, pero no hay más y todo se alimenta a partir del derecho común. Yo no veo cómo, no tengo elementos para llegar tan lejos. No tengo elementos como para comparar la actividad de la administración que crea la confianza en los particulares con la actividad jurisdiccional que no crea confianza. Todos sabemos que que en definitiva no voy a obrar, no voy a actuar mientras la sentencia no esté ejecutoriada. Por lo tanto, no puedo comparar una sentencia de primera instancia que es revocada por la Corte de Apelaciones o que es casada por la Corte Suprema. Con la actividad me parece que ya es ir un poco más lejos. Ahora, más aún, compararla con la actividad de un abogado que interpreta la norma, pero bueno, el abogado lo que hace es ejercer la profesión y si hay mala praxis va a responder y sabemos que su obligación es de medios, pero la del Estado no es una obligación de medios. Otra cosa es que la conducta del Estado frente, y aquí ya estoy hablando en general, desde luego la voy a tener que apreciar en cuanto a la expectativa o lo que espero yo del Estado. La conducta esperada y debida creo que tendrá que apreciarse de acuerdo a las circunstancias, al igual que en el caso de la responsabilidad civil extracontractual del derecho común. Pero volviendo a la idea de ampararme o apoyarme en la necesidad de interpretar la norma y que esa interpretación desde luego es, bueno, algo que puede variar. Yo creo que la cuestión es ¿a quién le pertenece el riesgo del error de interpretación? ¿A la administración, que deberá asesorarse, que deberá tener sus órganos, independientemente de que la municipalidad tenga o no dinero para ir a la calle o no, porque esa es la excusa, yo no tengo dinero para ir a la calle, pero cuando cobran el permiso de edificación, se paga. Y hay que pagarlo porque si no, no puedo empezar. Y pobre que yo empiece a construir sin un permiso de edificación, porque ahí nadie me va a preguntar si tenía motivo razonable o no para incumplir la norma. O sea, la multa no me la va a sacar nadie. Entonces, no veo cómo ese doble juego, sobre todo que en derecho privado nadie discute que, bueno, la infracción de norma, si causa daño, genera responsabilidad respecto de particulares. En cambio, en el sector público o en el derecho público, hoy día sostenemos que esta ilegalidad tiene que ser, además, culpable. Yo creo que si queremos excusar la ilegalidad o la responsabilidad por ilegalidad, bueno, acudamos como acudimos en materia de daño, en causalidad, al derecho civil. Y en el derecho civil es claro que quien se exonera de responsabilidad es, bueno, quien prueba la intervención de una causa extraña. Pero no el que exista una opinión o un voto o varias interpretaciones, bueno, ahí está la cuestión. Y la responsabilidad civil, sea en el orden en que nos ubiquemos, es una responsabilidad que presupone una distribución de riesgos. Y me parece un poco excesivo trasladar los riesgos de la ilegalidad a los particulares, porque de eso estamos hablando. Sobre todo cuando los particulares han actuado conforme a la legalidad, porque han recurrido a la norma, han cumplido la norma administrativa y en base a esa autorización, a ese empujón administrativo han actuado. Y resulta que, a pesar de aquello, si experimentan un daño, la administración me va a decir, no, en este caso hay 2 interpretaciones y yo me incliné por esta. Y yo quedo, bueno, entonces, ¿qué hago con los millones de pesos que invertí en la construcción que ahora tengo que demoler? Bueno, mi ilegalidad es una ilegalidad razonable. Muchas gracias. Gracias a los expositores y solo para complejizar un poco más el tema, digamos, a partir de las exposiciones, ¿no será que tiene algo que ver en la mirada esta, digamos, de la responsabilidad y la legalidad
la puerta de entrada, es decir, lo que se invoca, la titularidad de un derecho subjetivo, que es la que abre la posibilidad de la nulidad de derecho público, o también la existencia de un interés calificado, como llama la jurisprudencia, digamos, porque son dos hipótesis distintas, ¿ah? Y desde esa perspectiva también probablemente parece ser que generan respuestas distintas, digamos, en virtud de lo que es la existencia de esta, o el resultado de la falta de servicio. Profesor Ferrada. Sí, al hueso. Lo que pasa es que en la doctrina y jurisprudencia actual chilena, prácticamente la única hipótesis de responsabilidad devendría de la titularidad de derecho subjetivo, porque en el caso del interés, y en esto seguimos lo que ocurrió en el derecho comparado hasta la famosa sentencia italiana del año 99, que cambió un poco la estructura, cuando hace la clasificación de acciones, que es la clasificación típica que hace la Corte, que viene haciendo la Corte Suprema de hace 14 años, se dice que las acciones de plena jurisdicción, donde sería una acción de patrimonial, o donde yo perseguiría una indemnización, ese un caso de una acción de plena jurisdicción. Para tener legitimación activa en la acción de plena jurisdicción se requiere tener un derecho subjetivo involucrado. En cambio, las acciones de nulidad o de exceso de poder, ahí bastaría tener un interés. Pero claro, el interés ahí me legitima para ejercer una acción simplemente de nulidad, pero no me legitima para obtener una prestación. Y entonces no hay hipótesis de interés y no derecho para obtener una indemnización. Al menos en la jurisprudencia chilena, y yo diría, no sé, no conozco ninguna doctrina en Chile, digamos, que alguien que haya sostenido lo contrario. Dimos las preguntas entonces a los que están asistentes. El micrófono, por favor. Buenas tardes. Primero agradecer, creo, represento un poco a mis colegas del Consejo de Defensa del Estado, la oportunidad de volver al Pleno, a la sala de Pleno, después de jurar. Varios años. No, después de que las inaplicabilidades las alegamos acá. Ahora tenemos que alegarlo público. Puede que volvamos, puede que volvamos. No, nunca se sabe. Eso es lo primero. Y quiero hacer una pregunta y un comentario. Voy con el comentario inicialmente. Hay un fallo de una causa que afortunadamente ganamos, que es Transelec con Fisco y Comisión Nacional de Energía. No sé si lo conocen. Es un fallo del 2016. Y lo interesante es que era un caso muy cuantioso. Aquí la empresa Transelec reclamaba una indemnización de 20.000 millones de pesos por la tardanza en la dictación del decreto tarifario de subtransmisión eléctrica, que a su vez le había ocasionado la imposibilidad de cobrar las tarifas a los valores que correspondían, y esa era la diferencia. En la sentencia de primera y segunda instancia no fue bien, porque básicamente los tribunales acogieron nuestra tesis de que no había plazo legal para la dictación del fallo. Y ahí nos asilábamos en las normas transitorias. Pero la Corte Suprema da vuelta a ese argumento y dice que sí había un plazo legal, primero, que la Administración no lo cumplió, la Comisión Nacional de Energía no entregó el insumo adecuado para que a su vez el Ministerio de Economía dictara a tiempo el decreto tarifario, por tanto se incumplió el plazo legal. Pero lo interesante es que en el considerando respectivo se vuelve a señalar la idea de que la ilegalidad no es sinónimo de falta de servicio. Y al aludir a la jurisprudencia como precedente, cita el fallo de la Santa Clara, San Andrés, sí. Pero no el de Titanium, pese a ser más próximo en el tiempo. Claro, se remite al anterior y dice, como se señaló en el fallo del 2008, ilegalidad y falta de servicio no son sinónimas. Ahora, finalmente, resuelve el caso señalando también que hubo, en esa tardanza en la dictación, hubo cierta contribución por parte de Transelec. Entonces,
mezcla un poquito también la figura de la culpa a la víctima o las concausas, hay otro elemento. Pero la declaración de que ilegalidad y falta de servicio no son sinónimas ni operan de manera automática está en el fallo. Eso lo quería comentar, para ponerlo sobre la mesa, que tenemos ese precedente que vamos a invocar cada vez que podamos. Y la pregunta ahora es, si entendemos la tesis contraria, o sea que ilegalidad y falta de servicio están inexorablemente unidas y hay una suerte de axioma que acto ilegal, indemnización en la medida naturalmente que concurran los elementos de daño, causalidad y lo demás, ¿dónde queda la idea del error excusable o desaparece? Esa es la inquietud que nos surge. Porque si es así, sentimos nosotros que pasaríamos desde la arcaica época de la irresponsabilidad del Estado a una nueva era de una obligatoriedad de infalibilidad. O sea, el funcionario público no puede errar. Pensando en casos que nos toca muchas veces apreciar, donde hay error mínimos, a veces un error de tipeo que genera un acto ilegal, pero en el cual uno no aprecia imprudencia, no aprecia tampoco un actuar negligente, sino simplemente un error que está dentro del margen de posibilidades de falibilidad de los funcionarios públicos que naturalmente la tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿ese error excusable desaparece? Siendo el acto ilegal, ¿no analizamos si ese error era excusable o era un error producto de una negligencia o una imprudencia? Esa es la pregunta para el panel. Gracias. Yo creo que, gracias por la pregunta. Yo insisto que acá puede que sea un poco dogmático. La obligación de la administración es cumplir la ley. No hay mucha vuelta que darle a eso. Y exigirle al error de la administración otra característica adicional, qué sé yo, excusable o inexcusable, si queremos, gravísimo, es relativizar el deber de cumplimiento de la ley. Yo insisto que acá no hay que temerle a la sinonimia. Falta de servicio ilegalidad es falta de servicio porque es incumplimiento de una obligación, un deber. El problema es, digamos, si usted quiere insumos para la defensa fiscal, todo se cae por causalidad o entidad del daño. Si se comete un error de tipeo, o sea, digamos, supuesto que ese error de tipeo no signifique pagar o recibir en menos 15.000 millones de pesos, son errores convalidables, si queremos. Los errores formales, recuerde, el acto administrativo, los errores de poca entidad pueden convalidarse. Acá en la jurisprudencia que apreciamos, que distribuimos, hay errores gravísimos de la administración. En el caso de Price, se trata de una municipalidad que otorga 3 veces un certificado de informaciones previas errado, a pesar de que, sabiendo que no era legal. Eso es una actividad claramente apartada del principio de legalidad. Ahora, y esa causa, uno lee los antecedentes de hecho del fallo y dice, oh, pero qué increíble que una municipalidad funcione tan mal, una municipalidad grande. Y la Corte le dice, no, acá no se probó el daño. Entonces, hay una ilegalidad, hay una falta de servicio grande, cuanto el Huáscar que está estacionado ahí en el Talcahuano, pero no hay daño, porque no se prueba. Entonces, yo creo que no hay que temerle a esta sinonimia, porque no hay que olvidar, yo escuchaba a Juan Carlos que se dice, la ilegalidad genera responsabilidad. No, la ilegalidad genera falta de servicio. Luego veremos si hay responsabilidad. Si hay daño, si hay relación causal, etc. La falta de servicio es uno de los elementos de la responsabilidad. Eso. Gracias. ¿Carlos?
¿Digo algo sobre eso? O sea, si quieres, si no, no. No, estaba pensando lo que decía Martín de ilegalidad. Mira, a ver, lo que pasa es que no cualquier infracción al ordenamiento jurídico es ilegalidad. Eso lo dice expresamente la ley, el artículo 13 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Y si y evidentemente que una infracción al ordenamiento jurídico es no seguir el principio de juridicidad. Bueno, si el propio ordenamiento jurídico dice que quebrantar el principio de juridicidad, quebrantarlo, no necesariamente afecta la validez del acto, ¿cómo vamos a deducir que ese quebrantamiento sí configura una falta de servicio? Si ni siquiera es ilegalidad. O sea, para nuestro ordenamiento jurídico, el quebrantamiento del orden jurídico tiene que tener la infracción tiene que tener cierta entidad para transformarse en ilegal. Y exige dos requisitos: esencialidad y perjuicio. Y si no, dice, no hay ilegalidad. Bueno, ¿cómo ese mismo quebrantamiento vamos a configurarlo como falta de servicio? Si ni siquiera es ilegal. Eso yo creo que es un problema lógico, digamos, que se construye. Pero sí, quería agregar una segunda cosa. A propósito de lo que decía Álvaro, que yo creo que puede ser interesante también de analizar. Dos cosas en realidad que son tan vinculadas. ¿Cuál es el estándar exigido a la administración? Que se ajusta al principio de legalidad, evidentemente. Es evidente. Eso es lo que queremos, que la administración siempre se ajuste al principio de legalidad. Pero la pregunta, y eso todos podemos estar de acuerdo, yo creo que no habría nadie que dijera, oye, que la administración no tiene que ajustarse. No, obviamente tiene que ajustarse al principio de legalidad. Pero el problema es otro. El problema es qué función queremos que cumpla el sistema de responsabilidad. A propósito de las fines o funciones de responsabilidad, a propósito, también el propio Enrique Barros lo trata en su libro. La finalidad, desde mi perspectiva, de la responsabilidad, sobre todo en un modelo de falta de servicio como el nuestro, un modelo de responsabilidad objetiva, otra cosa, lo que pretende es lograr comportamientos de la administración, ¿ya?, más ajustados al derecho. Lo que queremos es generar un incentivo al cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo vamos a sancionar responsabilizado pecuniariamente las irregularidades, ¿cierto? Queremos que la administración se ajuste al ordenamiento. Eso es lo que queremos. Que sea diligente, que se ajuste al ordenamiento. Eso es lo que queremos. Queremos que no actúe irregularmente. Pero la forma como nosotros lo construimos, esa exigencia, es obligando a los funcionarios a actuar diligentemente. Diligentemente. No a no errar nunca, porque eso es imposible. Lo que le estamos diciendo es que usted tiene que ser diligente. Y por tanto, cuando usted es negligente, vamos a establecer la responsabilidad. En el ámbito de la actividad administrativa formal, creo que no se puede construir esa negligencia a partir de la diferencia interpretativa. Solo de la diferencia interpretativa no es posible construir esa falta de diligencia. ¿Ya? Me parecería un estándar demasiado alto, tan alto que finalmente entonces la administración tendría que estar permanentemente pagando indemnizaciones producto de cada vez que sea impugnada una decisión. Claro, la pregunta, y que me parece interesante lo que decía Álvaro, decía, bueno, pero en el caso del ejemplo que yo citaba de los jueces de letra y la impugnación de sentencia, me decía, es que en ese caso la sentencia no está ejecutoriada. No, es que no está algo tan distinto del ámbito administrativo. En el acto administrativo no es que esté ejecutoriado, porque el acto goza de imperio, exigibilidad, como dice, de su plena dictación, como dice el artículo 3 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que por cierto, no es lo que dijo el Tribunal Constitucional en un fallo redactado por el ministro Aróstica, pero que en realidad yo creo que no se ha leído la ley, digamos. Pero en este caso siempre se ha exigido que goza de imperio, exigibilidad desde que se dicta. Me sumo a eso último, de Aróstica. Pero
¿Y qué es lo que pasa? Que el acto administrativo es, y esto es parte de nuestro Estado de Derecho, es por naturaleza impugnable. Los actos administrativos no son inexpugnables. De hecho, más, si hay alguna norma en el ordenamiento jurídico que estableciera la inimpugnabilidad de un acto administrativo, esa norma sería inconstitucional, porque no cumpliría con el artículo 38 de la Constitución que nos permite impugnar el acto administrativo. ¿Cuál es el problema? Y por lo tanto, el particular sabe que cuando recibe un acto administrativo formal de la administración, ese acto se puede impugnar y se puede anular. Es evidente, eso es parte de la actividad. Y más en el ámbito inmobiliario, que perdónenme, no estamos hablando de la señora Juanita, estamos hablando de personas que tienen ciertas capacidades técnicas y económicas para conocer estos antecedentes. ¿Ya? Que es ahí donde se ha discutido. No es la señora Juanita que está discutiendo que quiere ampliar el segundo piso. Estamos hablando de permisos de obras de cierta entidad. Y por lo tanto sabemos que se puede impugnar. Y los plazos de impugnación de los actos administrativos son breves. En el ámbito, desde luego, en el ámbito municipal son 30 días. O sea, son breves. Por lo tanto, tampoco es que tienen que pasar gran parte del tiempo, de muchos años, para llegar a este proceso. Y ahí entonces yo creo que dejar pasar, o sea, entender que los... Bueno, eso explica, por cierto, hago una digresión, eso explica que en el derecho comparado todos los plazos para impugnar los actos administrativos sean plazos breves. Porque precisamente se trata de dar certeza al particular. Y los plazos son en general de 60 días, 2 meses, para impugnar los actos. Porque justamente se quiere cerrar el ciclo de la certeza. ¿Cuál es el problema en nuestro derecho? ¿O cuál es un elemento que distorsiona toda esta interpretación, a mi juicio? La invalidación. La invalidación del artículo 53 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Ese es un elemento distorsionador, porque amplió los plazos de impugnación de los actos a los 2 años. Bueno, uno podría decir, no los amplió. Hay una interpretación que dice también que en realidad no es que ese plazo del 53 dice que se puede impugnar dentro de los 2 años, como lo interpreta la Corte Suprema, sino que en realidad lo que se dice es que debe fallarse dentro de los 2 años. Debe resolverse dentro de... Pero el plazo de impugnación es el plazo de impugnación de los recursos administrativos, es decir, 5 días. Y no 2 años. Pero bueno, pero el problema es ahí está. Y ahí sí yo creo que ese elemento distorsionador de los 2 años genera un problema, porque le estamos pidiendo al particular, cualquiera sea, la gran empresa o la pequeña empresa o el individuo, que espere 2 años para que su acto esté consolidado. Y eso, por supuesto, que no, yo creo que es exigir mucho. Ahí tenemos un problema. Ahí ese elemento, un elemento distorsionador que puede generar efectivamente un problema en la responsabilidad. Pero, a ver, un poco a propósito de tu pregunta, yo creo que también hay que ser cuidadosos y no tomarnos tan en serio, sobre todo ustedes del Consejo de Defensa del Estado, sino que es probable que el lenguaje ofrece distintas interpretaciones, ¿no? Y podemos texturas, y que podemos estar hablando de lo mismo, pero a la vez estar hablando de algo muy distinto. Entonces, quizás la utilización del lenguaje desde el derecho civil a la utilización del lenguaje desde el derecho administrativo es distinta, y es natural que así sea. Porque, desde luego, cuando uno habla de ilegalidad, está aludiendo a supuestos de actuación formal de la administración, pero no basta la sola ilegalidad per se, sino que tiene que mediar una declaración de ilegalidad, ya sea de parte del órgano de la administración o de la propia administración, sea del propio órgano que dictó el acto, del superior jerárquico o del juez. Y solo allí podemos avanzar hacia la responsabilidad civil. No estamos hablando del error de tipeo, sino que estamos hablando de una ilegalidad declarada por la propia administración o la autoridad judicial. Y allí cobra sentido lo que dice y nos explica Juan Carlos, en orden a que, para que lleguemos a dejar sin efecto una actuación administrativa por ilegalidad,
no basta cualquier infracción de norma, sino que se requiere esencialidad y perjuicio. Fíjense cómo llegamos a algo bastante distinto a lo que planteamos originariamente, porque hablábamos en abstracto de la ilegalidad y llegaste tú a decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente prestar atención a que primero tenemos que tener una declaración de ilegalidad, lo cual supone una ilegalidad o una infracción grave, que es esencial, y un perjuicio, o si no, no vamos a llegar a la ilegalidad. Y si no llegamos a la ilegalidad, el particular no tendrá derecho o no tendrá a demandar una indemnización porque no hay algo que falta para llegar a la falta de servicio. No sé si con eso trato de expresar que no es solo la infracción de norma, sino que esa infracción de norma, desde luego, tenemos que encajarla en el andamiaje propio del derecho administrativo. Ahora, desde luego, si el acto, claro, es impugnable, el acto administrativo, pero al ser presupuesto de muchas actuaciones materiales de los particulares, bueno, si es impugnable y luego se declara la ilegalidad dentro de los procedimientos administrativos, judicial, bueno, ahí surge el problema de la falta de servicio. Ahí recién surge el problema de si hay o no responsabilidad porque esa ilegalidad me causó un daño, con independencia a que fuera impugnable o no el acto. Yo tenía la confianza legítima de que la actuación era legal o se ajustaba a la juridicidad. De manera que no me preocuparía tanto la impugnabilidad del acto administrativo, ni tampoco el plazo para invalidar, porque siempre que se produzca ya y la invalidación ya es el colmo, o sea, es la propia administración la que dice, pucha, me equivoqué, sorry, perdón, en realidad me equivoqué y bueno, sigamos como siempre, pero claro, es que te equivocaste dentro de 2 años y ya está listo el edificio, y aun cuando sea un grande, el que sea el titular del derecho de edificación, bueno, es un grande que su actividad tiene una implicancia y tiene un impacto en la economía de todos nosotros. Y por lo tanto el riesgo al final lo van a trasladar, esas inmobiliarias lo van a trasladar a nosotros en forma de precio. Entonces la cuestión sigue siendo quién tiene que soportar el riesgo de la ilegalidad de toda la propiamente dicha y no la mera infracción de norma. Eso por un lado. Y segundo, lo que decía Martín es muy cierto, porque nos centramos en la ilegalidad y nos preocupa la ilegalidad en sí, pero también preocupémonos del daño. Preocupémonos de que en verdad, concurran los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual. Preocupémonos de la causalidad. Porque en el caso que tú planteas de las demandas millonarias, bueno, hay que hacerse cargo de lo millonaria de la demanda y quizás el problema nunca ni siquiera nos acerquemos a la falta de servicios, sino que podamos hacer caer aquello por criterios de apreciación del daño, por prueba del daño o sencillamente por problemas de causalidad, ya sea por exposición de la víctima o por la intervención del hecho de un tercero. O sea, tenemos que encajar esta discusión en algo más grande, en un sistema que es el de la responsabilidad civil extracontractual, y de ahí hay mucho que decir desde la vereda del derecho civil, porque ahí ya el lenguaje es común, nos tenemos que entender. De hecho, los mayores desarrollos en materia de responsabilidad civil extracontractual hoy día los encontramos en materia de responsabilidad civil del Estado, ¿no? Culpa de la organización, culpa anónima, los daños por repercusión o rebote, la transmisibilidad de la acción indemnizatoria, pérdida de una chance en licitaciones públicas. Bueno, y ese desarrollo es un desarrollo que contribuye a la dogmática del derecho civil, pero proviene de ilícitos estatales, materiales o formales. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más se abre la palabra, digamos? A ver. Si no tenemos más preguntas, entonces, encontrándonos dentro del horario establecido, ponemos término a esta jornada. Muchas gracias por venir. Y bueno, los dejamos invitados para la próxima, que esperamos sea 5 de septiembre. Estamos 5 de septiembre y esperamos tener sorpresa en la gente que estará presente acá adelante. Muchas gracias. Claro, nuestra era... Vamos a hacerlo los certificados. ¿Sí? Hablemos de... Tengo la lista todo. Ahora con Martín ya es más fácil porque ya... No quise hacer referencia.